Miguel Ángel Temprano, economista, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Hacemos un esfuerzo casi sobrehumano para estar optimistas y decimos, hombre, a las malas, Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, lo que dice es que todavía el año que viene creceremos un 2%. Bueno, el problema que nos encontramos todos los economistas es que estamos en una situación donde hay un factor totalmente incontrolable, que es la guerra de Ucrania. Yo creo que absolutamente nadie dábamos o valorábamos en su justa medida a principios de este año o realmente finales del anteriores que al final Ucrania iba a ser atacada por Rusia. Y mucho menos que esto iba a ser una guerra muy sostenida. Ha sido, yo creo que, dos factores sorpresa que han influido en muchas cosas, pero fundamentalmente en la economía. Intentar ser optimistas conllevaría a ser optimistas en que haya un acuerdo y una finalización del conflicto. Pero nada de lo que estamos viendo o escuchando parece que eso sea así. Por lo tanto, no hay nada que nos induzca a pensar con optimismo ni durante este año ni durante el que viene. Pongo solamente un pequeño comentario. Todas las recesiones previas que ha habido hasta ahora han tenido al menos uno de los tres siguientes factores: un conflicto bélico, un problema en la cadena de suministros y una reducción de la política monetaria, es decir, una subida de los tipos de interés o una reducción de los estímulos monetarios. Ahora tenemos los tres. Es decir, todo hace pensar que inclusive las previsiones de Funcas para este año y el que viene son optimistas. Nos dices todas las recesiones previas que ha habido hasta ahora, eso nos induce a pensar que tienes claro que vamos de cabeza hacia una recesión, técnicamente recesión. Bueno, Funcas inclusive hoy habla de estanflación. Yo llevo diciendo que estamos en estanflación hace 6 meses, porque estanflación realmente no es un término económico, es un chascarrillo que se inventó un ministro Tory a finales de los años 50 para decir que tengo un pobre crecimiento o lo que, bueno, pues un desarrollo económico malo con alta inflación. En países como España, que ahora mismo estamos creciendo a un 4%, con una inflación de casi un 10, un 9,1%, que alguien me explique si esto no es un pobre crecimiento para una gran inflación. La recesión va un paso más allá. Es que los países no crezcan de ninguna manera. Las noticias que vemos hoy, por ejemplo, del gasoducto, del Nord Stream 1, que es el que abastece ahora mismo el 50% del gas que consume Alemania, es que las turbinas que tenían que ponerse en marcha el 21 de julio, los motores no han salido de Canadá. Canadá dice que ha dado los permisos, Siemens, que es que tiene que ponerlos, dice que no los tiene, los rusos le echan la culpa a todo el mundo. Todo esto parece un mundo de excusas para que el restablecimiento del gas alemán, que está solamente al 65% y tiene que llegar en octubre al 80%, no ocurra. Si los alemanes entran, como todo hace pensar, en recesión, la recesión en España es totalmente inevitable. Totalmente inevitable. No creceremos al 2%, sino muy probablemente decrezcamos. O como se suele decir en este lenguaje tan bonito, tengamos crecimiento negativo. Sí, eso del crecimiento negativo, efectivamente, que es una manera muy subliminal de decir que estamos en la estacada. Decías, el IPC, los precios, es verdad que tenemos esa variable impredecible, que es lo que puede ocurrir en Ucrania, pero también es cierto que es lo que de manera más inmediata notamos todos en todos los bolsillos. La previsión de Funcas es que terminemos este año casi en el 9 y que el año que viene todavía sigan siendo muy altos, con subidas de en torno al 5%. ¿También en ese apartado te parece demasiado optimistas las previsiones de Funcas? Funcas inclusive en el mismo informe ya dice de que hay un factor incontrolable que puede hacer cambiar todas las previsiones y que es un momento donde es muy complicado hacer previsiones. Yo ya no digo a 18 o 24 meses, sino digo a 6 meses. Yo lo que digo es que si la guerra continúa, si
Los rusos le cortan el suministro de gas a los alemanes. Los alemanes tienen que tomar medidas de restricción, control, cortes de suministros. Sabéis que hay una pelea ahora entre el ministro de Economía, que es un liberal, diciendo de que, bueno, que eso de que se va a dar lo que dicen los verdes, prioridad a las casas contra las industrias, que habría que verlo. Es decir, fijaros hasta dónde estamos, a dónde damos el gas, si al 50% de las casas alemanas para calentarse en invierno o se lo damos a la industria para que fabrique. En ese nivel de conflicto inclusive interno, la inflación se dispararía, pero se dispararía por un motivo diferente al que tienen los americanos. A los americanos se les ha calentado la economía por una vuelta a las situaciones normales después de la pandemia. A los europeos no se nos ha calentado la economía. Los europeos, la inflación viene derivada de otro problema completamente opuesto, que es una reducción de oferta, no un exceso de demanda, como ocurre en Estados Unidos. Y eso tú no lo reduces de ninguna manera. Muy probablemente nos vamos a encontrar con que el Consejo del Banco Central Europeo suba los tipos de interés esta misma semana, pero lo va a hacer única y exclusivamente porque, desgraciadamente, nuestra principal factura, que es la factura energética, la pagamos en dólares americanos. Y el dólar americano se ha ido prácticamente a la paridad. Se ha encarecido más de un 20% en lo que lleva de año. Con lo cual, no tenemos energía y encima es más cara porque la pagamos en una moneda todavía más fuerte que la nuestra. La única manera de esto es intentar subir los tipos para que de eso nuestra moneda se fortalezca en algo y nuestra factura energética sea más barata. Pero con eso que estamos haciendo, encareciendo más el crédito y fundamentalmente el de las empresas. Es decir, no sabes si soplar o sorber. La situación es realmente mala y la consecuencia parece inevitable, que la inflación el año que viene, salvo que el factor de la guerra de Ucrania desaparezca, si no total, parcialmente, es que la inflación siga subiendo, pero por muchísimo tiempo, porque además ya ha llegado al efecto base, lo que se llama inflación de segunda ronda, la que afecta directamente a la inflación subyacente, a los salarios, a todo lo que una vez que está, no hay manera de quitarlo. Madre mía, nos estás pintando un panorama casi para no volver de las vacaciones, ¿eh? En todo caso es efectivamente lo que hay. Y nos decías, vamos a aplicar, el Banco Central Europeo va a aplicar la receta clásica para tratar de hacer frente a la inflación muy alta, que es subir los tipos de interés. También advertías, ojo, que eso tiene obviamente consecuencias, como todas las decisiones económicas, y una de las consecuencias de la subida de los tipos de interés es que se encarece el crédito fundamentalmente para las empresas. Y aquí es donde viene, Miguel Ángel, la pregunta. Si se encarece el crédito para las empresas, ¿puede afectar eso al mercado laboral que hasta ahora había aguantado bastante bien las turbulencias económicas? Seguro. La gente cuando mira las bolsas, lo que piensa es que ese es el mercado de los ricos y que no tiene mayor importancia para el resto de los humanos. Pero eso no es verdad. Es decir, el comprador de unas acciones lo que se hace es propietario de una empresa. Y cuando no quiere comprar acciones de las empresas es porque tiene un temor, y ese temor antes o después se traslada a la realidad, a que las empresas vayan peor. Una empresa que va mal necesariamente va a afectar a su mercado laboral. Había un informe este fin de semana en el Wall Street Journal que decía que los europeos trabajábamos menos tiempo que los americanos, pero fundamentalmente no porque nos guste trabajar menos tiempo, no porque tengamos una mejor calidad de vida que los americanos, sino porque hay menos trabajo. En horas de trabajo, los americanos han subido un 1% después de la pandemia. Los europeos hemos decrecido un 2%. Bien, eso son horas de trabajo netas las que se han ocurrido. Si esto lo trasladamos ya a lo que vamos a ver, a la microeconomía, necesariamente las empresas van a tener que reducir plantillas porque tú ofreces al mercado lo que el mercado te demanda. Si el mercado te demanda menos, tú vas a ofrecer menos. Y donde se está viendo ya de una manera clarísima es en los que son los bienes duraderos, es decir, el electrodoméstico, es decir, aquello que dura más tiempo. Ya la gente lo estamos viendo también en Estados Unidos de una manera
muy importante, mientras que Walmart, que sería más o menos como el Corte Inglés, ha visto reducir de una manera drástica sus ventas, supermercados económicos como Dollar Tree, que sería el Día o el BM o este tipo de supermercados más económicos, han visto incrementada su facturación. Eso es derivada a que la gente tiene menos dinero, mira mucho más y, por lo tanto, de alguna manera, muchísimas empresas se van a encontrar con que venden menos. Vender menos, vas a necesitar menos trabajadores. El mercado laboral se va a ver afectado con toda seguridad si no se contiene esto. Y pongo el foco en la guerra de Ucrania, que es el principal de los factores. Pero cuidado, el Banco Central Europeo, y lo dice el informe de Funcas, ha dicho algo que los españoles no estamos haciendo. Es un control presupuestario radical. Bueno, pues la Unión Europea, la Comisión, dijo que España iba a tener un déficit primario, es decir, antes de haber pagado los intereses, de manera sostenida hasta el 2032 del 2%. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Lo que no podemos es irnos a un 4% como ya se prevé este año de déficit y que yo creo que no va a ser un 4%, que va a ser mucho más. Por lo tanto, la situación económica en España es todavía peor de lo que nos podíamos imaginar, porque el gobierno, en lugar de tomar medidas restrictivas, está tomando medidas expansivas, contracíclicas, que no son las adecuadas. Sí, la apuesta y la receta del gobierno, efectivamente, en este caso, es aumentar el gasto público con esas consecuencias que nos explicaba Miguel Ángel temprano. Gracias, como siempre, Miguel Ángel, por atendernos. Un fuerte abrazo. No sé qué hacemos con las vacaciones, con este panorama que nos has descrito. Esa es otra. No lo sé. Yo no sé qué vamos a hacer mañana. Ese es el problema. Cuando uno se levanta, no tiene uno claro. Pero bueno, mira, hay que vivir y el que se pueda ir unos días de vacaciones que lo haga, porque luego resulta de que viene el COVID y mira lo que ha pasado. O sea que eso es, con cabeza. De lo poco que nos queda. Con cabeza, pero también viendo lo que está en el futuro más próximo, que es ese otoño, el que nos dices vamos de cabeza a una recesión, si no se toman, que entiendo que todavía estamos a tiempo, las medidas adecuadas. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Igualmente, José Luis. Gracias por estar con nosotros.